¿Dónde va ese calmante? Al área afectada. Así es la palabra. Entonces empieza a transicionar, a cambiar, a transformar la vida de esa persona, que antes era un hombre natural, ahora un candidato para ser un hombre espiritual, porque ya por la palabra tiene sus raíces anclado a la misma. Wow. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios bendiga esta audiencia de una manera poderosa, abundante y especial. Estamos aquí en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Dionis Luis, el cielo me galardona de un enorme privilegio y un placer el poder conectar con todos ustedes y coincidir para esta época con esta vasta generación que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos la dicha de estar coronado, de estar altamente bendecido con la presencia de un joven, un hombre que trae una palabra de Dios que sé que te va a ministrar de una manera poderosa, abundante y especial. Y quiero que se presente a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, amén, hermano. Dios le prosiga bendiciendo. Mi nombre es Sisto Santana Cruz. Me congrego en el Ministerio Regando la Buena Semilla en Los Guaricanos. Mi pastor es Netalí Pérez Rosario. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Yo sé que Dios va a bendecir nuestra vida a través de una palabra poderosa, que yo sé que usted está embarazado de esa palabra y va a traer a luz esa palabra poderosa. Gloria al Señor, estamos expectantes de lo próximo que Dios va a hablar a nuestra vida. Sé que hay un público ahí atrás que está esperando esa palabra como agua al sediento. Gloria al Señor, mi hermano, el escenario es todo tuyo, vamos a fluir. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Para ello vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a tratar sobre el tema Conociendo el Mundo Espiritual. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro gran Rey. Dice, por lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, no está en la capacidad. Amén. Dios mío, amén. Conociendo el mundo espiritual, para hablar sobre el conocimiento del mundo espiritual, vamos a ir desde el principio, el origen de la creación del ser humano, del hombre. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos significa hacer algo de algo que ya existía, de que estaba hecho ya. O sea, como que uno toma un árbol, ¿verdad? Y de ese árbol, de ese pedazo de madera, puede sacar un bate de béisbol, ¿verdad? Un bate. Entonces, ese bate fue hecho de algo que ya existía, una materia que existía ya. Cuando hablamos de la creación del hombre, la parte espiritual, el hombre fue creado, ¿verdad? Mayormente, podemos decir, fue desprendido de Dios. O sea, ya dio ese espíritu, ¿verdad? Dice, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, vamos a hacerlo conforme al modelo de nosotros. Amén. O sea, de nosotros mismos. No estoy diciendo que el hombre sea un ser a la altura espiritual de Dios, no sea como Dios, sino que el hombre es hecho espiritual desde el principio. Amén. Es desprendido de Dios. Por eso en Génesis capítulo 2 dice que Dios creó al hombre de barro, sí. Con sus propias manos lo creó y sopló. O sea, puso en el hombre un espíritu. Wow. Puso en el hombre un espíritu. Entonces, ese es el origen espiritual del hombre. Ahora bien, el hombre entonces es un compuesto. El ser del hombre está compuesto. ¿De qué está compuesto? Primero dice la Biblia
que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, creó un espíritu, entonces ahora sopla y lo introduce en un cuerpo que fue hecho de la materia. Ya el mundo estaba creado, ya la tierra estaba creada, entonces el hombre se divide en dos partes, en caso que lo dividamos, para explicarlo de esa forma. El hombre es creado de la materia, lo que pertenece a este mundo literal. ¿En qué? En su cuerpo. Amén. Entonces el hombre también es creado espiritual, fue desprendido de Dios, también lo hace perteneciente al mundo espiritual. Muy fuerte. Entonces el hombre es el único ser distinguido de los demás seres. Por ejemplo, los ángeles que fueron creados, Sí. dice la Biblia que todo fue creado por su palabra, excepto el hombre. El hombre fue desprendido de Dios. Y con las manos. Amén. Los ángeles fueron creados espirituales, seres espirituales. No tienen un cuerpo material para operar en este mundo como ellos quieran, para habitar en esta tierra. No pueden. Entonces, los animales que fueron puestos al cuidado del hombre tienen cuerpos materiales de la tierra, pero no cuerpos espirituales. Entonces, eso distingue al hombre. El hombre es el único ser que pertenece al mundo material y al mundo espiritual. El único ser que puede acceder tanto en lo material, puede ejercer la autoridad, de hecho se le dio dominio desde su creación. Sí. Amén. Pero puede ejercer dicha autoridad también en el mundo espiritual. Wow, tremendo. Tiene autoridad tanto en lo material como en lo espiritual, tanto en este mundo, en esta tierra, en este sistema, como en el mundo espiritual. Ahora bien, ¿qué pasa con el hombre de ahí en adelante? El hombre peca. Wow. Dios le dice al hombre, el día que tú desobedezcas, el día que peque, ciertamente va a morir. ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. Lo que Dios le está diciendo, el día que tú peque, te va a separar de mí, porque Dios es la única fuente de vida. Cada fuente creacional. Por ejemplo, Dios creó la tierra, creada por Dios, ¿verdad? Por la palabra, y la hizo una fuente. Todo lo que la tierra produce depende de su misma tierra. Si produce un árbol y ese árbol se arranca de la tierra, entonces muere. Amén. Entonces, el hombre fue creado ¿de qué fuente? De la tierra. De la misma fuente de Dios, espiritualmente. Sí, espiritualmente, ajá. Que fue creado de la misma fuente que Dios es su propia fuente. Entonces, el hombre debía permanecer en esa fuente. Todo lo que se arranca de su fuente, donde fue creado, muere. Entonces, lo que Dios le dice al hombre, el día que tú peques, te va a arrancar de mí, o sea, va a morir. Wow. Por eso es que cuando tú sacas un árbol de la tierra, muere. Muere. Porque esa es su fuente. Es la fuente, lo alimenta. Wow, eso es profundo. Cuando el hombre peca, también muere. ¿Qué significa la palabra muerte? ¿En qué se emplea ahí esa separación? Significa que el hombre queda velado de Dios espiritualmente. El hombre es su fuente espiritual es Dios. Cuando se separó de Dios, entonces ya queda limitado a la tierra solamente. El hombre que pertenecía a dos mundos, tanto al espiritual como al material, ahora queda solamente limitado a un mundo. Es como una persona que tenga una visa americana y le cancelen la visa. Solo tiene que quedarse aquí en el país. No puede acceder a los Estados Unidos. Entonces, eso pasa con el hombre. Eso pasó con el ser humano. Cuando el hombre pecó, ya no podía acceder al mundo espiritual. Pasa a ser un hombre natural, carnal, pecador, que implica ser dominado por el sistema que regula aquí en la tierra. Por eso entonces cuando Dios empieza a ejercer su plan de acercarse al hombre, porque Dios es un padre responsable, no desamparó, sino que empezó a perseguir, ya tenía su propósito diseñado para la restauración del hombre. Pero en Génesis 1:6 dice, en Génesis capítulo 6 dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. O sea, ya el hombre, al no tener el espíritu activo dentro de él, no puede tener relación conmigo, ciertamente carne. Entonces yo no me relaciono con el hombre en ese estado carnal, regulado por deseo, sentimiento y pensamiento.
para Dios tener relación con el hombre tiene que tener activo espiritualmente. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? Cuando el hombre muere. Cuando el hombre muere, mire, el espíritu que Dios puso en el hombre está diseñado para guiar al hombre hacia la voluntad de Dios. O sea, es como quien liderea el ser del hombre, que es compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Aunque algunos dicen que solamente espíritu y cuerpo, pero gloria a Dios por eso. Cada quien tiene su interpretación. Sí. Entonces, cuando ese espíritu es contaminado, por decirlo así, o mejor la palabra corrompido, él no se contamina él mismo, sino que es corrompido. ¿Qué sucedió? Cuando la mujer escuchó la voz de Satanás, fue influenciada por lo material. Su alma se elevó a lo vano. Dice la Biblia que ella vio que el árbol era algo codiciable. Después que escuchó la palabra. Entonces, cuando el hombre peca, muere para con Dios. Ese espíritu, entonces, es cautivo. ¿Qué significa ser cautivo? El alma se subleva y cautiva. El espíritu estaba diseñado para guiar al hombre, o sea, guiar su alma y que el alma dé la orden al cuerpo, pero conforme a la voluntad de Dios. Así es. Cuando el hombre peca, queda excluido de lo espiritual, queda corrompido en su espíritu. Entonces quien domina la vida del hombre es el alma ahora, pero influenciada y contaminada por el pecado. Por eso el hombre es dirigido por pensamiento, deseo, sentimiento, conforme a lo que percibe por su sentido. Lo que el hombre ve, lo domina. Lo que el hombre oye, lo domina. Entonces pasa a ser un hombre cautivo. Y Dios dice, así no podemos tener relación. Mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Porque siendo Dios santo, justo y espíritu, cuando intenta acercarse a un hombre que está sujeto ahora a pasión, entonces lo que provoca es una contienda. Dios quiere guiar al hombre, pero el hombre no está facultado para dejarse guiar por Dios. Por eso dice la Biblia que la carne no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, está excluido. Dios mío. Entonces, el hombre natural, entonces ya pasamos a ser hombres naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Dice, y no la puede entender. ¿Por qué no la puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Si no tiene un espíritu libre dentro de él, no puede discernirla. Entonces, por eso es que toda la humanidad completa no percibe la obra de Dios. Todavía Dios hace milagros, todavía Dios sana, todavía Dios habla con el hombre, todavía Dios camina con el hombre, pero el hombre natural no lo percibe. Y por eso es que mucha gente han dicho que ya Dios se mudó de la tierra, que ya Dios no habla. Es porque están en su naturaleza y están en su carne todavía. No perciben la obra de Dios. Pero una vez que el hombre muere a su carne, muere a sus pasiones, a sus deseos, el hombre se hace uno de nuevo con Dios y empieza a ver la manifestación de Jehová de nuevo, de manera contundente, hablando a la vida del hombre. Esto está demasiado poderoso, mi hermano. Continúa, vamos a darte el lugar. Ahora vamos a hablar, ya conocemos la caída, el origen, la caída del hombre, cómo fue el hombre al principio. Entonces ahora vamos a hablar de la restauración del hombre. Cómo el hombre puede empezar a percibir la obra por el Espíritu de Dios. Miren, empezamos en Hebreo, capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia que la palabra de Dios, como toda espada de dos filos, y penetra hasta donde partir el alma y el espíritu. Ya dijimos ahorita que el alma se sublevó y ahora el hombre es dirigido por lo que percibe, oye, ve y esas cosas que producen en el hombre ese tipo de cosas. Producen el pensamiento, el deseo, el sentimiento, y el hombre regula su vida conforme a eso. A eso, exactamente. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia en Hebreo 4, versículo 12? Dice que la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios que es predicada, que es enseñada, que es disertada, como esta hora, sí, dice que es como una espada de doble filo, de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí. ¿Dónde penetra? ¿Dónde está el alma y dónde está el espíritu? Cuando estudiamos en griego la palabra partir, significa repartir, o sea, ordenar, poner cada cosa en su lugar. Donde si este vaso va ahí, yo lo pongo ahí.
Eso es lo que hace la palabra de Dios, que empieza a ordenar la vida del hombre. Entonces también empieza a discernir. Dice que ella discierne los pensamientos. Wow. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Ellas penetran hasta partir el alma y el espíritu. Ya dijimos que es repartir. Pero discierne también el grado de cautividad que el hombre tiene. Wow. El grado de ignorancia que el hombre tiene para empezar a trabajar, a construir la vida de ese ser humano que ya echó sus raíces en el fundamento de la palabra. ¿Cuándo es que la palabra entra y penetra? Cuando alguien cree. Cuando alguien recibe la palabra que ha sido predicada. La palabra de Cristo son espíritu y son vida. Ellas penetran, ellas operan. De hecho, la Biblia dice que todo fue creado por la palabra. Ellas tienen acción, tienen movimiento, tienen obra. Ellas restaura, ellas cambia. Ella discierne. Wow. No sé cómo, es un misterio. Eso es una profundidad tremenda. Ella cumple diferentes funciones dentro de la misma. La palabra de Dios tiene vida y da vida. Ella es vida, no tiene vida. Dije, tiene vida. Me corrijo, ella es vida. Wow. Y da vida. Ella penetra, empieza a ordenar la vida del hombre. O sea, cuando digo ordenar, es que levanta al espíritu caído, como dice Juan, capítulo 3, versículo 6, 7 por ahí. Dice Jesucristo, cuando le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? Nicodemo le estaba diciendo, ¿cómo lo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar al vientre de mi madre otra vez? No, Jesús le dijo, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace de la relación natural se queda siendo natural. Wow. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahí está hablando de una transformación. Como dice la Biblia en otro versículo, que el que acepta a Cristo ha pasado de muerte a vida. Entonces, ahí Jesús está hablando de una transformación, un nuevo nacimiento. Un hombre que tiene su vida entera siendo natural, ahora entra a un ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque nació del agua y del espíritu. ¿Qué representa el agua? El agua representa la revelación en este contexto. La revelación de Cristo. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. La revelación es la misma palabra, la que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, el nivel de cautividad de la persona y el área que la palabra debe de trabajar. Wow. Es como cuando tú te bebes un calmante. ¿Dónde va ese calmante? Al área afectada. Así es la palabra. Entonces empieza a transicionar, a cambiar, a transformar la vida de esa persona. Que antes era un hombre natural, ahora un candidato para ser un hombre espiritual. Porque ya por la palabra tiene sus raíces anclado a la misma. Wow. Entonces, ¿qué pasa después que la palabra hace ese trabajo? Cuando alguien recibe la palabra entra y hace ese trabajo. ¿Qué sucede después de eso? Ahí mismo, en el mismo instante, que entra el Espíritu. Porque el que cree en Cristo es quien cree en su palabra. El que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo. Wow. Entonces, ese Espíritu que es libertado, por la palabra, no tiene la fuerza necesaria para sostenerse frente a la naturaleza que ahora lo asedia. Cuando alguien es libre de quien lo cautivaba, ahora tiene guerra con quien lo mantuvo cautivo. Entonces hay una naturaleza natural que se va a levantar en contra de ese espíritu. Y él no tiene la fortaleza para sostenerse de pie frente a la adversidad, frente al asedio del pecado, donde él acaba de ser libre. Wow. O sea que lo que se le sujetaba al hombre, ahora sujeta al hombre. Me estás diciendo entonces que lo que el hombre gobernaba, ahora termina gobernándolo a él. El hombre mandaba sobre el león, ahora el león se vuelve contra natura. O sea, lo que me estás diciendo es que perder el origen, perder la esencia, perder lo primordial, perder lo que es la destreza, lo que es el protagonismo espiritual,
Es lo que te hace a ti esclavo de la misma naturaleza que tú gobernaste un tiempo. Claro. Perder la posición. Perder la posición. Entonces, mi hermano, yo sé que estamos en la etapa ahora mismo de la restauración, pero quiero preguntar, ¿qué hay que hacer para volver a ese diseño que perdimos en Adán? Bueno, hay muchas cosas que habría de explicar en lo que hay tiempo, fluye ahí. El contexto de la vida de un creyente. Se va a enfrentar con muchas cosas. Hay cosas que la va a aprender por sí mismo cada creyente. Ahora bien, el consejo primordial, ya estamos hablando de una persona que ha creído, pero todavía no tiene trayectoria en el Evangelio. Sí. O sea, según lo que estamos hablando, estamos tipolizando a un creyente que ha creído, está en el proceso de restauración, pero en el principio. Sí. Lo que tiene que hacer es sujetarse a la palabra. Empezar a caminar conforme a la palabra. Si la Biblia dice que la misma palabra discierne los pensamientos de la persona, entonces ella sabe lo que va a hacer. La palabra es la que transforma, la que cambia. Ahora bien, cuando alguien cree a la palabra, recibe al Espíritu Santo. Por eso dije ahorita que el espíritu del hombre no puede sostenerse frente a la tentación que lo va a asediar. ¿Por qué? Porque por sí mismo no puede. ¿Por qué no puede? Porque está desprendido de su fuente. Wow. Sí, lo que explicabas ahorita del árbol que se arranca de la tierra. Ajá. Está desprendido de su fuente. Ahora, ¿qué Dios hace? Ezequiel dice, le daré un espíritu nuevo. Está hablando de la restauración del espíritu del hombre. Después dice, y pondré mi espíritu en él. Nada el hombre puede hacer, nada puede hacer el hombre sin la fuente a la que él fue desprendido. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando alguien cree en el Evangelio, lo que hace es que es conectado a la fuente otra vez. Efesios 1, 13 y 14 dice que después de haber creído en el Evangelio de vuestra salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo. Él las arra, o sea, la garantía hasta la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, empieza el trabajo de la restauración del hombre, empieza en el mismo instante que el hombre cree. Digo en la vida del hombre porque el trabajo de la restauración de parte de Dios empezó desde que el hombre pecó. Sí. Ahora, el hombre empieza a recibir la restauración de Dios cuando cree. Entonces, entra el Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que el hombre vuelva a caminar en comunión, en fortaleza, como en el principio. Wow. Dice Efesios, capítulo 3, versículo 16, que Pablo pide para que el Señor nos dé a nosotros conforme a la riqueza de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Dice, Pablo lo dice ahí mismo, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Tremendo. ¿Qué significa ese fortalecimiento? Ese fortalecimiento significa llevar al hombre a una madurez, a una fortaleza donde el hombre, por decirlo así, pueda mantener aplastado aquello que lo cautivó, aquella naturaleza pecaminosa. Sí. Que no permitía que el hombre perciba a Dios. Entonces, cuando el hombre tiene ese levantamiento y esa fortaleza, por eso es que no todo el mundo puede tener la misma intimidad con Dios. ¿Por qué razón? Porque esa relación, esa intimidad, esa comunión va a depender de la fortaleza con que el hombre haya sido fortalecido. En el hombre interior, dice la Biblia. O sea, para rescatar al hombre exterior hay que fortalecer al interior primero. De hecho, cuando el hombre es restaurado, dijimos ahorita que el hombre queda velado de lo espiritual, ¿verdad? Sí. El hombre queda velado de lo espiritual y se queda limitado a lo natural. Entonces, es lo que el hombre es. No es lo que haga o deje de hacer, es un hombre natural. Por más que se acerque a cualquier religión, por más que pertenezca a cualquier denominación, de hecho, hasta en nuestras iglesias, hasta en nuestras iglesias cristianas, no importa. Si no tiene esa relación, esa comunión, sigue velado. Ese fortalecimiento le da facultad al hombre ahora
para operar en el mundo espiritual. Lo que a nuestro entendimiento estaba velado, no percibíamos, no sabíamos, dice la Biblia, porque somos hombres naturales y no podemos percibir. Para nosotros eso es locura, como es para muchos. Ahora, cuando el hombre es restaurado en su espíritu, ahora ese espíritu tiene comunión con el Señor, dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo dice en otro versículo que el que se acerca a Cristo, un espíritu se hace con Cristo. O sea, hablando de nuestro hombre interior. Entonces el hombre empieza a percibir. ¿Cómo el hombre puede tener una mayor relación con Dios? Dice la Biblia, despojado del viejo hombre que está viciado y revestido del nuevo. Ese despojamiento significa en el sentido de quitarse la ropa, o sea, lo que me aseria. Ahora voy a tener una identidad, relación con el nuevo hombre. Dios mío, Padre. Que es lo mismo, nuevo hombre y hombre interior. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre pecó, el hombre desde el principio pertenecía, dijimos, al mundo natural y al mundo espiritual. Tenía autoridad para operar en ambos. Cuando el hombre peca, entonces que se queda limitado a un solo sistema. Ahora bien, el hombre está en esa condición. Cuando el hombre es restaurado, entonces empieza a pertenecer a dos bloques: natural, espiritual. Dentro de sí, el hombre tiene dos naturalezas. Antes tenía una sola, que era natural. Pero ahora la Biblia dice que el hombre levantado tiene dos naturalezas. Ahora puede percibir la cosa espiritual. Eso lo faculta para caminar en las cosas espirituales. Puede percibir la voluntad de Dios, tanto en su palabra, tanto en revelación, en comunión, de la forma que Dios se le manifieste. Recibe cosas que son del cielo, no con sabiduría humana del sistema humano, sino que tiene la facultad de recibir ahora la sabiduría que es de lo alto, la palabra de Dios, la revelación, la facultad, y tiene autoridad. Dios mío. O sea que el hombre que vuelve de nuevo al asiento donde estuvo anteriormente, es aquel hombre que el cielo se le vuelve a reivindicar y a abrir de nuevo. Tiene acceso. Tiene acceso. O sea que la legalidad al hombre se le otorga cuando conoce la posición que tiene en el mundo espiritual. Cuando entra. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que quieren operar en portales espirituales, pero el asiento espiritual se le quitó? Están limitados. ¿A qué se van a limitar? Se van a limitar a ideas, pensamientos, conducta que no son, que son extrañas, decirlo así. Como dice la Biblia, fuego extraño. Están totalmente limitados porque no perciben. Se puede quedar con ideas, con experiencia y esa cosa. No perciben. O sea, entonces lo que me estás diciendo es que cuando yo no estoy en el lugar correcto, estoy limitado a usar el poder que realmente ese lugar amerita. Está limitado. O sea, entonces, según el tiempo que llevas aquí en el Evangelio y que has visto altas y bajas en muchas personas, en ti también has tenido tropezones, me imagino que también has tenido victorias. En todo el engranaje de la experiencia o experimental que tienes como ministro, ¿cuáles han sido las deficiencias que has visto dentro del núcleo cristiano tocarte a la primera postura espiritual que nosotros deberíamos de tener como eje central? ¿Cuáles han sido esos flagelos que han golpeado fuertemente esa estructura? Bueno, la primera es la falta de comunión con el Señor. La falta de comunión con el Señor nos hace a nosotros vivir una vida religiosa dentro de un ámbito que debería ser una persona victoriosa en cuanto a lo espiritual. Muy fuerte eso. La religión es todo lo que es invención de hombre. Ahora, ¿qué es la religión? Digo desde el punto de vista humano. Ahora, en el punto de vista espiritual, la religión es un invento de Satanás para mantener al hombre ocupado en esa cosa, para que no perciba a Dios. Lo dijo. La obra de Dios es que el hombre tenga intimidad, relación con Dios. Wow. Todo lo que es invención, que no es por la palabra de Dios, no es en comunión con el Espíritu de Dios, todo eso queda limitado a un ámbito religioso. Todo eso es religión, no importa que pertenezca a la iglesia cristiana. Amén.
Eso es la falta de comunión, hacer la cosa con idea, con sentimiento humano, pensamiento de hombre. Eso deja al hombre excluido de lo que es, por decirlo así, la bendición de Dios espiritual. El hombre está creado desde el principio para caminar en obediencia al Espíritu de Dios. Ahora bien, cuando un hombre anda en el Espíritu de Dios, el propósito de Dios es ponerle a ese hombre a caminar conforme al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. O sea, si Dios tiene un propósito contigo, te va a establecer en el lugar que Él se propuso que tú vas a alcanzar o que va a llegar, va a caminar en ese camino. Entonces, para ello no hay modelo humano para eso. O sea, fulano se fue por ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú puedes aprender de hecho, yo he aprendido de muchos líderes. Mi pastor, un hombre de Dios, siempre me acuerdo de él al momento de actuar, hasta de hablar de la palabra, es un hombre de Dios. Tú puedes aprender de todo, amén. Pero el propósito que Dios tiene contigo puede ser únicamente contigo. Tú vas a caminar conforme a ese propósito. ¿Cómo tú lo vas a conocer? Jesús le dijo a sus discípulos, le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no puedo darle consolador. Ahora, si yo me voy, yo se lo envío. Él lo va a guiar a ustedes a toda verdad. Él lo va a guiar a toda verdad, porque nosotros podemos velarnos. Dentro de lo que es la limitación, podemos asumir un modelo, pero quizás no es el propósito. Tú y yo podemos convertirnos juntos, podemos ser amigos, querernos, ser compañeros en una obra, pero es posible que tú vayas, Dios te lleve a ti a un lugar y a mí me lleve a otro. Entonces, para eso, la necesidad que tenemos como iglesia es percibir las cosas espirituales, las cosas que son del reino y el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios mío. O sea, estamos hablando desde el ámbito de la comunión. La comunión. Estamos hablando desde el ámbito de la comunión. Que ya tenemos acceso. Que ya tenemos acceso. Ya tenemos acceso. Claro está, que ya tenemos acceso. Porque recuerda que había un velo. Y ese velo fue lo que se interpuso entre la comunión íntima de un padre con el hijo. Entonces, ya cuando Cristo viene y muere en la cruz, ese velo se rasga. Pero la comunión sigue intacta entre los hijos y el padre. La comunión tiene que ver con intimidad. Y según lo que usted explicaba, la comunión accesa a niveles, a dimensiones donde nosotros podemos abrir portales, manifestar gloria, manifestar unción, manifestar la semejanza misma que Dios instructó en nosotros desde antes de nuestra fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con esto? Lo que yo creo es que realmente una de las cosas que está golpeando fuertemente a la iglesia, a los feligreses hoy en día, es la comunión. Sí, nos conformamos con ir al culto, nos conformamos con cierta cosa. Entonces, eso es una actitud religiosa. O sea, no hay una propuesta de acceder. Cuando nosotros vemos a Pablo hablando que alcanzó un nivel de gloria muy fuerte, vemos una oración en el libro de Colosenses, capítulo 1, que dice Pablo que él pide que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, esa sabiduría que es para aplicar, tiene que ver con la conducta, el manejo de todo eso, y la inteligencia espiritual, no inteligencia humana, espiritual, que te faculta a discernir, a aprender. Pero ¿por qué Pablo quiere eso? Dice, para que lleven fruto. Para que lleven fruto. Amén. Entonces, la falta de comunión nos limita a nosotros aún de ser personas productivas dentro de la iglesia. Cuando nosotros tenemos comunión, podemos entender, por ejemplo, cuando Dios permite un proceso en la vida de alguien, o sea, nosotros lo tipificamos como llevarlo al desierto. El que no tiene comunión, para eso es cosa extraña. Pero el que tiene comunión con Dios y tiene como esa altura espiritual de Dios confiarle a Él misterio y saber que su corazón está rendido a Dios por completo, Dios puede decirle, mira, voy a permitir tal cosa en ti.
te voy a procesar, pero te voy a enseñar. La persona quizá no se alegre de eso porque ninguna disciplina al principio es motivo de gozo, pero entra conscientemente en lo que Dios está haciendo. La comunión deja como producto que el resultado de saber siempre lo que Dios está haciendo. Wow. Quizás no en la totalidad, bueno, yo sé, pero las cosas que nos pasan, sabemos que Dios tiene un propósito. Sí. Muchas veces sabemos hasta el momento, hasta el nivel espiritual en el que nosotros estamos. Amén. Por ejemplo, hay personas que Dios los saca a la palestra pública y lo exhibe. Y nos gozamos por ello. Hay personas que Dios lo esconde. Entonces, cuando no entendemos eso, la persona se va a desesperar, va a dudar de su llamado, se va a frustrar. Cree que Dios tiene favoritismo. Cree que Dios tiene favoritismo. Cree que está estancado. Sí. Pero Dios le está enseñando algo. Entonces, el que tiene comunión con Dios sabe lo que Dios está haciendo. El otro te puede mirar desde afuera y decir, pero fulano no avanza. Pero fulano persiste en lo que ha aprendido, porque él sabe que Dios está haciendo. Cuando Dios lo lleva al desierto, lo lleva de forma consciente. Entonces la actitud, yo lo llamo así, actitud religiosa, me refiero a esas limitaciones que la persona tiene de conformarse con ser cristiano y con ya ser salvo. Pero lo que quiere el Espíritu de Dios es siempre despertar. Jesús dijo, Él lo va a llevar a toda verdad. Quiere despertarte. Quiere sacudirte, quiere enseñarte, quiere guiarte, quiere llevarte. Entonces, ese propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir por medio a esa comunión. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es que nosotros nos pongamos de acuerdo conforme al propósito que Él tiene con nosotros. Sí. Dios diseñó un propósito con nosotros y quiere despertarnos a que nosotros entendamos dicho llamado y que nos pongamos de acuerdo con Dios. Que por más cosas que atravesemos, por más cosas que pasemos, sabemos que estamos caminando de acuerdo a lo que Él ha predestinado para mí, por lo cual Él me llamó. Porque Dios no adivina con nadie. Dios no está adivinando con nadie. Y quisiera que todos los creyentes que tengan la oportunidad de escuchar esto, preste atención a esto y haga énfasis. Personas que están siendo procesados, personas que están teniendo problemas, aún hasta para mantenerse de pie en la comunión que ellos anhelan, en la comunión que han percibido. ¿Por qué? Porque los vientos contrarios tratan de desviarlo de lo que Dios ha dicho de ellos. Pero mire la certeza que nosotros debemos de tener, y eso nos va a fortalecer a nosotros para mantener una postura frente a esos vientos contrarios. Mire, Dios no hace nada sin antes terminarlo. Muy fuerte. Dios no empieza a hacer nada sin antes haberlo concluido ya. Cuando Dios hace un llamado, ya Dios en el mundo espiritual, en su presciencia, es la palabra, en su presciencia, dice Pedro, ya Él lo ha terminado. Dice, a lo que antes predestinó, a eso Él llamó, pero ya Él lo conocía. Por eso cuando Pablo entiende eso, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo único que tenemos que hacer es seguir amando a Dios. Porque Dios no está adivinando, ni llama a personas por cualidades. Las personas a veces nos limitamos porque vemos que no tenemos cualidades. Cuando Dios te dice, mira, voy a hacer tal cosa contigo, te voy a llevar, voy a hacer, no. Entonces la persona se autoevalúa y dice, pero no tengo las cualidades. Como no la tengo, no podré llegar. Pero la Biblia nunca ha revelado que Dios ha contado con cualidades de nadie. Ni con fortaleza de nadie. Y de hecho, si él encuentra cualidades en ti, destruye tus cualidades y Él instructa la de Él. Te lleva al desierto para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, Dios tiene que destruir, porque hay personas que tienen cierto grado de conocimiento, de inteligencia. Entonces, eso Dios lo utiliza. Sí. Gloria a Dios. Eso algunos teólogos le llaman dones de nacimiento. Son dotados con esos dones de nacimiento, pero aún así Dios le va a enseñar. Esas personas a veces sufren mucho, porque Dios lo humilla mucho. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llevarlo al desierto para enseñar lo que no va a depender de lo que Él posee, sino de lo que Dios dijo de Él, de lo que Dios predestinó.
Y Dios no escoge por cualidades. Hay personas que piensan que, bueno, en su ignorancia lo dicen, Dios es bueno conmigo y me escogió porque yo. No. La Biblia dice que Dios dijo, a Jacob amé, a Saúl aborrecí. Wow. Dice Pablo, cuando ninguno habían hecho ni bien ni mal. Dios lo conoció y lo predestinó. Entonces yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo, lo que la Biblia revela. O sea, que yo no tuve que nacer para que Dios me escogiera. Porque me no escogió tuviste porque yo nací. Porque te escogió. Tú Dios, naciste. Dios mío. Para este tiempo. Para este tiempo que nosotros estamos viviendo y cumpliendo una asignación determinada. Unido, ya hemos llegado al final, ¿saben? Yo quiero que dirijas una oración por esta audiencia que ha recibido esta palabra. Señores, yo sé que esta palabra ha sido de gran bendición para esta audiencia. 2 mundos y una persona. Recuérdalo, 2 mundos y una persona, no un mundo. Dios no te llamó para vivir en un solo. Dios te llamó para gobernar en los 2. Pero uno depende del otro. Desde el mundo espiritual puedes dar orden en el mundo secular. Trata de buscar el diseño. Trata de anclarte a la verdad. Trata de anclarte a Jesús para que puedas gobernar desde las regiones celestes hasta ese mundo que nosotros conocemos como el mundo terrenal. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya bendecido. Unido, yo quiero que dirijas una oración breve. Amén. A la audiencia. Y un aclarante de forma corta ahí, ya que usted dijo que puede dar orden en el mundo literal. A veces la iglesia que tiene autoridad en el mundo espiritual, que cuando le habla los demonios tiemblan y son reprendidos, no es tomada en cuenta en lo literal. A veces sí. Puede ser cualquier cosa. Es que nuestro reino no es de este mundo. Este no es el sistema que Dios creó. Amén. Eso es así. Porque alguien se puede creer que no tiene un cargo político, no es tomado en cuenta. Confórmese por medio de la fe en tener autoridad en el mundo espiritual. Si Dios lo coloca en lugares, bueno, gloria a Dios. Pero no es necesario para que busquemos cargo y cosas así. Sí. Tenemos que gobernar. No. Este no es nuestro sistema. Cuando hablo de gobernar desde el mundo espiritual, me refiero a gobernar que con tu casa el enemigo no haga lo que quiera, que con tu familia el enemigo no haga lo que quiera, que con tu vida, tu salud, tu finanza, todo lo que concierne a ti, el enemigo no haga lo que quiera, sino que desde el mundo espiritual usted gobierne y también dé órdenes a tu mundo secular. Que suceda lo que Dios permita. En la absoluta permisión. No el plan del enemigo. En cuanto a salud, finanzas y todo eso. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, tuya es la gloria, la honra, el poder, la misericordia, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que estas palabras, Señor, todo el que escuche estas palabras, Señor, esta enseñanza, sus corazones sean tocados, Señor, puedan ser transicionados, puedan ser cambiados, que su nivel de fe aumente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y aún así, que tú le permitas interpretar de forma correcta lo que hablamos y aún ampliarle aún más para que entre en un ámbito espiritual y conocimiento de la palabra por el mismo Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a esta audiencia que ha escuchado esta palabra poderosa. No deje de compartirla. Esta palabra yo sé que bendecirá a muchas personas. Evangeliza a alguien, comparte el link, sea un nexo, sea un puente, sea un conector con alguien más para que reciba las directrices y las pautas, el escrutinio de la palabra del Señor que se ha expuesto en el día de hoy. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Sisto Santana Cruz. Amén. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta.